Durante años, la imagen de Amado Carrillo Fuentes fue la de un titán intocable. Lo llamaban el Señor de los Cielos por una razón. Controlaba el tráfico de cocaína desde el aire, manejando una flota de aviones privados capaz de mover toneladas de droga en cuestión de horas. Pero detrás de esa figura poderosa, se escondía un hombre que no podía dormir tranquilo. Porque aunque tenía todo el dinero, el poder y los contactos del mundo, vivía con un miedo que lo consumía. Y no era un miedo cualquiera. Era un terror silencioso, constante. Amado Carrillo sabía que su imperio tenía grietas. Sabía que los enemigos no solo estaban en las calles, también estaban en su mesa, a veces incluso en su propia familia. Lo sabía porque él mismo había traicionado para llegar hasta donde estaba. Para escalar en el mundo del narco no se sube limpio. Se trepa con sangre en las manos y traiciones en el camino. Y tarde o temprano todo eso regresa. Desde muy joven entendió que la lealtad era solo un disfraz. Aprendió del Zorro de Ojinaga, Pablo Acosta Villarreal, y lo admiró. Hasta que lo mandó matar. Ese fue su primer gran acto de traición. Un paso calculado, sí, pero también el inicio de sus fantasmas. Porque desde entonces cada vez que cerraba los ojos se preguntaba quién sería el siguiente en hacerle lo mismo. Cuando tomó el control del cártel de Juárez, su miedo creció al mismo ritmo que su fortuna. Comenzó a obsesionarse con la idea de desaparecer, de borrar su rostro, de vivir en las sombras por completo. No porque quisiera más poder, sino porque sabía que estaban cerca de atraparlo. Ese miedo lo llevó a moverse entre países bajo nombres falsos, a operar con máxima discreción, a desconfiar incluso de quienes lo protegían. Para la DEA era un fantasma. Para sus enemigos, un blanco. Para sus aliados, una oportunidad. Y es que cuando tienes todo, también tienes todo que perder. El miedo no nace del fracaso, sino del éxito que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Y Amado Carrillo, por más que lo negara, sabía perfectamente que su caída podía llegar de un día para otro. El poder absoluto es una ilusión. Nadie lo tiene para siempre. Y Amado Carrillo Fuentes lo sabía. Cada nuevo avión cargado de cocaína, cada reunión con socios del cartel, cada soborno entregado, era una victoria que venía con un nuevo riesgo. El poder lo estaba convirtiendo en leyenda, sí, pero también en un objetivo. Y esa conciencia era suficiente para no dejarlo dormir tranquilo. Sus aviones aterrizaban en pistas privadas por todo México y Centroamérica. Su red cruzaba fronteras, océanos, y tocaba los bolsillos de políticos, empresarios y hasta autoridades de más alto nivel. Pero mientras su nombre crecía en las calles y su fortuna explotaba, también lo hacía su paranoia. El dinero abría puertas, pero el miedo le cerraba ventanas. Vivía rodeado de lujo, pero también de micrófonos, armas, y la constante sensación de que cualquier persona podía ser un traidor en potencia. La DEA ya no solo lo buscaba, lo estudiaba. Lo cazaba con satélites, escuchas, drones e informantes infiltrados. Era el narco mexicano más vigilado de su tiempo. Estados Unidos ofrecía millones por su cabeza, y México, presionado, también intensificó la búsqueda. Pero el peligro no venía solo del gobierno, venía de los cárteles rivales, de traiciones internas, de viejas deudas que nunca se olvidan. Para Carrillo, el poder dejó de ser un escudo, se convirtió en una prisión. Por eso sus decisiones se volvieron más frías, más letales. No dejaba cabos sueltos. Prefería ejecutar una duda antes que arriesgar una traición. Su confianza era mínima. Hasta sus escoltas cambiaban cada mes. Vivía con el dedo en el gatillo, incluso dentro de sus propias casas. A diferencia de Pablo Escobar, que se exponía en medios y regalaba zoológicos, Carrillo se volvió invisible. No daba entrevistas, no dejaba que lo fotografiaran, no asistía a fiestas. Era un fantasma con millones. Su estrategia era clara. Nadie podía delatar a alguien que no podían ver. Pero esa invisibilidad, ese aislamiento solo aumentaba su ansiedad. El Señor de los Cielos dominaba el tráfico aéreo de drogas, pero ya no tenía control sobre su tranquilidad. Cada nueva operación, cada llamada interceptada, cada noche sin cerrar los ojos, era un recordatorio de que su mayor amenaza no era el enemigo. Era el peso del poder que él mismo había construido. Amado Carrillo entendía que los aliados en el narcotráfico eran como las sombras. Están contigo mientras hay luz. Pero cuando todo oscurece, desaparecen. En el mundo que él dominaba, la lealtad era temporal,
y la traición una sentencia inevitable. Esa era su verdadera condena, no saber en quién confiar. Su ascenso no fue solitario. Desde muy joven, supo que para sobrevivir necesitaba rodearse de poderosos. Se alió con el cártel de Medellín. Negoció directamente con hombres cercanos a Escobar y trabajó en paralelo con figuras del cártel de Sinaloa. Pero cada alianza era una moneda lanzada al aire. Porque lo que hoy era sociedad, mañana podía ser guerra. Y él lo sabía. En cada apretón de manos había un riesgo oculto. En cada socio, una posible bala. La tensión con Pablo Escobar fue la primera grieta. Aunque compartían rutas y cargamentos, también compartían desconfianza. Cuando Escobar empezó a caer, Carrillo lo vio como una oportunidad, pero también como una advertencia. Si un monstruo como Pablo podía ser derribado, ¿qué le esperaba a él? Después vino el Chapo, al principio aliados, luego competidores, y más tarde enemigos silenciosos. Carrillo temía no solo a sus rivales externos, sino a su gente cercana. Mandos medios, operadores, escoltas, contadores, cualquiera podía venderlo. ¿Por dinero? Tal vez. ¿Por miedo? Probablemente. ¿Por sobrevivir? Sin duda. El narco no era un juego de confianza, era una guerra de resistencia. El miedo más grande de Amado no era morir traicionado. Por eso, su círculo era cada vez más pequeño. Su comunicación se volvió limitada. Incluso llegó a cambiar sus números, sus vehículos, sus rutas, varias veces al día. Su vida se volvió una coreografía paranoica, todo para evitar que alguien en algún momento lo entregara. Y aún así, nada lo hacía sentir completamente seguro. El abandono también le pesaba. Amigos de la infancia, socios leales, familiares cercanos, todos fueron desapareciendo. Algunos murieron, otros lo traicionaron, otros simplemente se alejaron por miedo a caer con él. Y eso lo quebraba. Porque mientras más crecía su imperio, más se achicaba su mundo. Lo rodeaba el poder, sí, pero también el silencio, la desconfianza, la soledad. Era el precio del trono. Y Amado Carrillo ya lo estaba pagando. La caída de un imperio no siempre empieza con una guerra. A veces comienza con una decisión. Una que parece lógica al principio, pero que esconde desesperación. Para Amado Carrillo Fuentes, esa decisión fue entrar a un quirófano. En julio de 1997, el narco más buscado del continente ingresó al Hospital Santa Mónica, en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Lo hizo bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Tenía claro su objetivo: cambiar su rostro, borrar su identidad, dejar de ser Amado Carrillo Fuentes. Pero esa no era una jugada estratégica, era un acto desesperado. Sabía que el cerco se estaba cerrando, que sus días estaban contados, y que la única forma de seguir con vida era dejar de ser él mismo. El miedo lo llevó hasta esa camilla. Un miedo profundo, construido con años de traiciones, enemigos silenciosos y gobiernos enteros tras sus pasos. Tenía los recursos, los contactos, el dinero, pero ya no tenía tiempo. Y esa operación no era un lujo, era su último intento de escapar de todo, de todos. El encargado de la cirugía fue el médico colombiano Ricardo Reyes, acompañado de un equipo reducido y cuidadosamente seleccionado. Pero lo que debía ser el inicio de una nueva vida terminó como su supuesta tumba. Según el informe oficial, Amado murió en plena operación por complicaciones con la anestesia, pero las dudas no tardaron en aparecer. ¿Realmente murió? ¿O todo fue parte de un plan de escape perfectamente ejecutado? ¿Fue un error médico o un asesinato disfrazado? Lo extraño fue inmediato. Su cadáver fue entregado sin confirmación de la DEA. Su rostro cubierto, su bigote intacto. La escena más parecía una obra de teatro que una emergencia real. Incluso, testigos cercanos aseguraron que ese cuerpo no era el suyo. Y si estaba vivo, ¿por qué desaparecer así? La respuesta era simple. Tenía miedo de morir de la peor manera. No en un quirófano, sino en manos de sus enemigos. O peor aún, traicionado por alguien de su círculo. Esa operación fue más que un cambio de rostro. Fue una declaración silenciosa, un grito mudo de auxilio. El último movimiento de un hombre que, con todo el poder del mundo, ya no podía escapar de su propio miedo. La supuesta muerte de Amado Carrillo no resolvió nada.
Al contrario, desató una cadena de asesinatos, silencios forzados y desapariciones extrañas. Días después de la cirugía, los médicos que lo atendieron fueron encontrados muertos en condiciones brutales. Testigos que afirmaban que el cuerpo no era suyo también fueron eliminados. La DEA lo declaró muerto sin verlo. El periodista que escribió sobre el posible montaje desapareció, como si la verdad estuviera prohibida, como si saber demasiado costara la vida. Su familia cayó una por una. Su hermano, su hijo, sus socios, todos fueron asesinados o desaparecieron. El miedo que vivió Amado no terminó con él. Se expandió como una sombra. Y aún hoy, nadie puede decir con certeza si murió o si logró el escape perfecto. Pero hay algo claro. Su historia no fue de poder, fue de miedo. Un miedo tan profundo que sigue enterrando personas, incluso después de su supuesta muerte. Si esta historia te impactó, suscríbete y activa la campana. Lo que viene es aún más oscuro.